Buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y por escuchar este coloquio que vais a tener con Teo Uriarte, que es historia viva, ¿no?, de nuestro país. Yo creo que es una ocasión que podéis aprovechar, así que id pensando en las preguntas que luego le vais a perpetrar. Teo Uriarte estuvo en ETA en los años 60, después fue condenado a muerte 2 veces en el proceso de Burgos. No os voy a contar mucho sobre su biografía porque él lo va a hacer a continuación, y después de desvincularse de la banda y de mostrarse públicamente crítico con ella, pues sus viejos compañeros, o más bien de otra generación de etarras, pues decidieron ponerle en la diana, y durante 20 años aproximadamente estuvo amenazado, estuvo escoltado. En fin, tiene una historia que resume prácticamente el último medio siglo de nuestro país, así que aprovechadle. Va a ser un acto muy sencillo. Primero va a haber un turno de intervención suyo y después ya vuestras preguntas, que podéis ir pensándolas de antemano para ir rompiendo el hielo, ¿vale? Así que nada, cuando quieras, Teo, adelante, y muchas gracias por venir con nosotros. Como bien ha dicho Raúl, entré en ETA en el año 64. No me dejaron ir a la Quinta Asamblea porque consideraban que yo era españolista y evitaron que yo fuera a la Quinta Asamblea, pero luego descubrieron que no era tan españolista, ¿no? Y me quedé en ETA a raíz de unas detenciones que hubo en Vitoria. Me escapé y me compliqué bastante la vida. Entré en un reducido grupo de liberados. ETA en aquel momento era 8 o 9 personas que sostenían el aparato y unos 100 colaboradores en todo el País Vasco, ¿no? Fue una generación la mía de universitarios, casi todos de la Facultad de Económicas de Sarrico en Bilbao. Yo también era estudiante. Allí participábamos en las movidas universitarias cuyo líder era Joaquín Leguina, el que luego fue presidente de la Asamblea de Madrid, junto con Xavi Echavarrieta, que eran muy amigos, que Xavi era de ETA y Xavi fue el primer asesino, y era amigo mío, el primer asesino de un guardia civil, del guardia civil Pardines, ¿no? La verdad es que me dice, bueno, pues es una historia de tragedias y de gente joven como la nuestra que, pues generosa, muchos querían ser misioneros, muy influenciados por la religión. Cambiamos la religión por la política prácticamente sin que los esquemas mentales variasen muchísimo, de mucha entrega, mucha voluntad y una ignorancia brutal. Es decir, durante el franquismo las ideas políticas no estaban presentes. Nuestro conocimiento era más el conocimiento que venía de la formación de espíritu nacional, que era de Falange, que era muy belicista, muy agresiva. Y cuando nosotros decidimos arreglar el mundo, pues optamos con mucha facilidad por la agresividad. En un mundo, el de entonces, que era la política de bloques entre la política soviética, entre la Unión Soviética y el bloque soviético y el bloque occidental. Y luego, por otro lado, las guerras del tercer mundo, cuyo líder indiscutible y modelo para la juventud fue Che Guevara. Che Guevara en mi generación fue el Jesucristo, es más, se le comparaba con Jesucristo, ¿no? Bueno, en aquel cotarro ideológico una serie de personas nos metimos en ETA y empezamos eso que se llama la espiral acción-represión-acción. Bueno, fui condenado en el proceso de Burgos a 2 penas de muerte. Hubo una reacción en el país muy importante. Me indultaron. Estuve en la cárcel 8 años. Estuve en un régimen de aislamiento con 2 magníficos amigos y compañeros que tuvimos el mismo proceso mental y político posteriormente. Uno fue Mario Neindía y otro José Luis Zalvide, el del cuento del cerdito que se convirtió en lobo, que está ahí abajo, que es una síntesis muy, muy clara de lo que fue, de lo que significó y fue la historia de ETA, ¿no? Posteriormente constituimos un partido político
tras cometer el error de venir a la Marcha de la Libertad, fui amnistiado, fui parlamentario vasco en 2 legislaturas, trabajé un poco, luego Euskadiko Ezkerra no encontraba un candidato para el Ayuntamiento de Bilbao, fui concejal del Ayuntamiento de Bilbao. Hubo una oleada excesivamente nacionalista en Euskadiko Ezkerra, yo dejé Euskadiko Ezkerra y me pasé al PSOE, y seguí siendo concejal, y acabé de teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, nada menos que llevando Hacienda. Y como antes os he dicho a vuestros compañeros, fui teniente alcalde del Ayuntamiento de Bilbao, llevando las perras de vuestros padres, de muchos de vuestros padres, los impuestos de vuestros padres y los míos, joder, que me parecían carísimos cuando me tocaba pagar a mí. Y Bilbao me sobrevivió, a pesar de que yo era el concejal de Hacienda y decidía los temas económicos en el Ayuntamiento de Bilbao, ¿no? Bueno, así que tan mal no lo hice, ¿no? Y en este ambiente de proximidad que tengo con vosotros, yo quisiera que me preguntarais lo que queráis, lo que queráis. Yo tengo una obligación, que es, después de haber metido la pata, explicaros a vosotros, por favor, que no la metáis como yo, que no seáis cobardes de la pradera y me preguntéis las cosas que os preocupan y por qué tomábamos nosotros aquellas decisiones, por qué introdujimos a este país en esta espiral de tragedia, ¿no? ¿Por qué después, cuando nosotros queremos salir de la tragedia y actuar para que desapareciera la tragedia, los de ETA nos amenazan, ¿no? Yo tengo una desgraciada anécdota que me duele y a veces sueño con ella, ¿no? Que yo tuve solamente una conversación con Yoyes. ¿Cuál era el nombre? Dolores Catarain. En Socoa, encima de San Juan de Luz. Yo era partidario con un grupo que había que participar en el sistema democrático, y Yoyes se convirtió en la portavoz de que no había que participar, que había que condenar la democracia que venía en España. Y bueno, estuvimos mareando la perdiz, y finalmente Yoyes se volvió a todos, porque estábamos unos 100 y pico allí, y dijo: ¿no veis que lo que hacen es marear la perdiz? Si se quieren marchar, que se marchen. Al fin y al cabo no son más que unos traidores. Fue la última conversación, las últimas palabras que me dirige mirándome a mí, Yoyes. 10 años después fue asesinada por ETA. Rotundamente una tragedia, y si alguien tuviera una buena pluma, podía dejar las tragedias clásicas pequeñas si se atreviese con sinceridad a plantear lo que es la tragedia que nosotros fomentamos en este país, creyendo la fábula que en cierta medida venía de nuestros padres, pero Juaristi suele decir: nuestros padres nos engañaron. Luego, posteriormente, ha dicho que no. A mí mi padre no me engañó, a mí mi padre me dijo que todo lo que estaba diciendo no era falso, pero como yo era joven y quería demostrar a mi antecesor y a todo el mundo que era capaz de cambiar el mundo, pues cometí una serie de errores bastante serios. Estudié en la cárcel, tuve un ambiente con mis amigos muy académico. Es más, creo que aprendí a estudiar en la cárcel de Cáceres. Dentro de unos días voy a ir a Cáceres y me voy a sacar una foto delante de la cárcel, que no fue mi cárcel, sino fue mi universidad, que creo que la van a derribar, y antes que la derriben, pues quiero tener un recuerdo de aquel sitio donde pasé 4 años. Y la política llegó un momento que me empezó a aburrir y hice el doctorado en Ciencias de la Comunicación. Y a pesar de ello, antes, cuando he cogido el micrófono, no sabía cómo funcionaba el micrófono. Ya como soy viejito, se me está olvidando componer textos. Bueno, entonces he sido un pistolero. Tengo en mi haber el haber participado en la decisión de un asesinato. Tengo también algo virtuoso,
que fue la consideración en el año 74, después de la primera enfermedad de Franco, que dije que en democracia no tenía ningún sentido ETA. Y luego, bueno, cuando me pusieron en libertad, poco a poco, fui actuando para que aquellos de ETA que quisieran, pues dejaran las armas, y con mi testimonio, pues que la gente descubriera que se podía rehacer la vida e incluso cambiar de opinión, cosa bastante difícil en un país tan euskaldun fededun, tan cerrado y tan atado a creencias inmutables y eternas. Y espero que no tengáis las mismas creencias inmutables y eternas que tuve yo, y me preguntéis sobre cosas que he vivido, y yo con mucho gusto os voy a contestar, esperando ser didáctico y no meteros un rollo demasiado pesado. Venga, adelante. Pues eso, animaos. Lo único, las preguntas con el micro, ¿vale? Hola. Quería preguntar a ver si consideras, en plan, que... Bueno, no sé cuándo estuviste ahí en ETA, pero ¿cuánto cambió la filosofía desde que tú entraste? Porque has dicho que lo fundasteis unos universitarios hasta que te fuiste. Estoy sordo como una tapia, pero bueno, creo entender que lo que me has dicho es cuándo empezó a cambiar la filosofía de ETA o mi actitud. ¿Cuál de las dos? Ambas. Bueno, el proceso de radicalización y de escalada en ETA, nosotros iniciamos la vía de la violencia, pero cada vez más ETA va haciendo cosas más graves. La siguiente generación a la mía empieza los secuestros, cosa que nosotros no hubiéramos osado hacer. Es más, en un momento que yo fui jefe, alguien me planteó un secuestro y yo dije que no, porque corríamos el riesgo de tener que matar a esa persona secuestrada, y a eso yo me negaba. ETA después pasa a acciones más serias, como el magnicidio del atentado del presidente Carrero Blanco, que le dio a ETA mucha publicidad. Y luego ya va hacia, en el año 75, con la muerte de Franco, va por autoridades políticas, no exclusivamente fuerzas policiales, y cada vez se va ampliando cada vez más el arco del terrorismo que hace ETA, un terrorismo claramente indiscriminado, ¿no? A cada paso que daba nosotros manteníamos reticencias, ¿no? Pero también, por otro lado, fue que, ya he dicho que en Cáceres, con mis dos amigos, Onindía y Zalbide, el ambiente de estudio nos fue aclarando determinadas cosas y reconsiderando determinados mitos que habíamos creído a pie juntillas anteriormente, ¿no? Por un lado, nos iba sorprendiendo, a pesar de la adhesión que teníamos al grupo de ETA, nos iba sorprendiendo y escandalizando algunos atentados, especialmente el de la calle del Correo de Madrid, en que hubo 13, luego hubo otro más, 14 muertos y 70 heridos en un bar, una bomba en un bar. Y nos escandaliza, nos preocupa ya a dónde va eso, y luego ya que en el año 74 consideramos ya que en democracia, frente a la voluntad del pueblo español, ETA no tenía ninguna fuerza moral para ejercer la violencia. Y menos mal que lo escribí, porque mis dos amigos dudaban que esa idea tan traidora hubiera surgido de nosotros, pero gracias a Pacho Unzueta, que fue director del País, él guardaba en su archivo aquella carta en la que considerábamos esa máxima, que era traicionar ETA, que estaba en ese momento muy lanzada en el proceso de lucha armada, hasta tal punto que cuando Pertur considera que hay que crear un partido político cuando ya ha muerto Franco para participar en política, y que ese partido político fuera la vanguardia, es decir, si sobrevivía la organización armada,
la dirección política la tuviera el partido político. Y, pues, ¿qué hicieron algunos de ETA? Posiblemente y casi seguro, mataron a Pertur para que eso no se produjera. De todas maneras, se produjo y se constituyó aquel partido. ¿Por qué no querían que un partido fuera la vanguardia y la dirección del grupo armado? Por una cosa evidente, porque si de verdad venía de la democracia y el partido político funcionaba, el partido iba a liquidar al grupo armado. Iba a decir, chavales, vosotros no tenéis nada que hacer, porque las cosas que decís se pueden defender sin necesidad de matar ni agredir a nadie. Y era verdad, porque nosotros conseguimos que ETA político-militar desapareciera después de convencerles que no tenía sentido, con el Estatuto de Autonomía y las posibilidades que daba la democracia, que existiera un grupo armado. Cosa que muchísimos años después, y 800 muertos después, descubrió Otegi y la señora Izpurúa, después de habernos estado amenazando a todos y haber vivido yo casi 20 años con escoltas y con la familia absolutamente destrozada. Otra pregunta. Hola. Hola, ¿cómo es el proceso de acceso a ETA o cómo era? ¿Cómo entra en ETA? Pues figúrate tú que este le dice a este otro, oye, estoy en una organización, quiero cambiar las cosas, Euskadi tiene derecho a buscar su futuro político y esta dictadura es inaguantable, a que no tienes cojones de liarte la manta a la cabeza. Y pachulo yo, que soy de la Macarena, ¿no? Yo nací en Sevilla, por cierto, y nací en la Macarena. Y dije, ¿cómo que no? Yo también. ¿Por qué? Pues veía un futuro bastante aburrido. Era un joven que podía haber tenido vocación religiosa. La otra me la callo porque os vais a escandalizar y no la voy a decir. Bueno, sí la voy a decir. Yo o quería ser cura o quería ser militar. Militar no, porque mi padre había estado en la cárcel por republicano, no me iban a dejar ser militar. Entonces quería ser cura, pero de repente como que flojeé, ¿no? Pero quería hacer algo grande. Y el otro va y me propone, joder, ir de héroe por la vida, ¿no? Hacer algo excelso, ya que mis dos cosas excelsas habían desaparecido. Y así de tonto, un teniente coronel de la Guardia Civil me dijo, ¿así? ¿Así te metiste en ETA? Sí. ¿Así? Sí, bueno, y en el fondo, sobre todo, por una cosa. ¿Por qué cosa te metiste en ETA? Porque me aburría. Y bueno, fue un compañero de clase el que me dijo que me metiese en ETA. Y me metí en ETA. Si hubiera sido ese compañero del Partido Comunista, rara avis en Vitoria, porque yo estudiaba en Vitoria, en colegio de frailes, el que me hubiera dicho que me metiera en el Partido Comunista, probablemente me hubiera metido en el Partido Comunista, pero en Vitoria no había del Partido Comunista, o al menos eran viejillos y además casi todos estaban en la cárcel de Burgos, ¿no? Entonces no encontré ningún proselitista que me metiera en el Partido Comunista y acabé en ETA, cosa que escandalizó a mi padre, porque mi padre, que era de Bilbao, me dice, ¿cómo tú te metes en una cosa de esas si tú eres de Sevilla? ¿Cómo te metes en una cosa de esta? Y no tenía razón mi viejo, no tenía que haberme metido, me compliqué la existencia miserablemente. Otra pregunta. Hola. ¿Cómo viviste los 20 años perseguido por ETA? I have a problem. Mister, ¿qué es lo que me ha dicho que no he oído? ¿Cómo viviste? ¿Qué? ¿Cómo viviste los 20 años amenazado por ETA? Pues mira, hay cosas que no puedo contar, ¿no? Porque uno se tomaba sus precauciones y esas no se pueden contar. Eso solamente a mi confesor de la Guardia Civil. Con muchas precauciones, con un detector de metales para ver todas las cartas que te llegaban. Tenía yo uno y mi mujer y mis hijas tenían otro, y cualquier cosa rara que vieran en el buzón o en cualquier otro sitio en un paquete pasaban en el detector. El coche guardado,
Primero tuve una escolta y no tenía coche, después tuve 2 escoltas y coche. Bueno, primero en el Ayuntamiento de Bilbao tuve municipales de escolta y claro, cambiando los horarios de salida y entrada de casa. Y cuando llegaba el verano, en vez de ir a Mundaka, mi mujer es mundaquesa, teníamos un pisito en Mundaka, que por cierto le hicieron el boicot en el pueblo, y mi mujer, que es muy orgullosa, dijo, ¿cómo? A mí, que soy de Mundaka de toda la vida, que me hacen boicot. Y decidió vender el pisito e irnos a donde se van los de la margen izquierda, que es a Anoja. Una especie de condena, pero bueno, esto allí paseaba yo los fines de semana para no estar con escoltas, ¿no? Y bueno, rescindiendo las amistades, gente que no se te acercaba, gente que ni siquiera te saludaba y que tenías que tener cuidado con algunos que se te acercaba, porque se te acercaba agresivamente. Cuando venían las Navidades y quería estar con la familia y poder ir a hacer las compras de Navidad y tal, pues un amigo, el que escribió el cuento del cerdito que se convirtió en lobo, tenía un apartamento, su mujer en Madrid, y nos dejaba el apartamento y podíamos hacer vida casi familiar, incluido con el perro, y yo salía con el perro a pasear por Madrid y íbamos al Corte Inglés y íbamos al museo y hacíamos cosas normales, cosas que estaban prohibidas y que además, pues, que a mí no me gustaba ir con mi familia por Bilbao porque si se producía atentado, pues mi familia podía caer también, ¿no? Una vez tuve un cabreo enorme con mis hijas que ya habían sacado el carnet de conducir, que cogieron el coche sin yo saberlo. Dijo, primero se revisa el coche. Bueno, eso siempre. Cuando te acercabas al coche tenías que mirar bien el coche por debajo a ver si había una bombolapa y todo eso. Y pues mis hijas cogieron el coche, afortunadamente no había nada, y les armé una bronca de Dios, hasta tal punto que compré un coche segunda mano para que ellas pudieran usar un coche y que se olvidaran del mío porque corrían riesgo, ¿no? Limitas las amistades, limitas los movimientos y te vas cerrando en un mundo que es un mundo de gente activista que está frente a ETA. A veces dicen, joder, Teo, qué radical te has vuelto, ¿no? Bueno, yo me llamo Eduardo, pero me llaman Teo desde la época en que pertenecí a ETA, ¿no? ¿Qué radical te has vuelto? Bueno, pues es posible porque estuve en el Foro de Hermoa, estuve después en Bastallá y luego estuve de gerente en una fundación que se dedicaba a apoyar a los movimientos cívicos en su lucha contra ETA. No fui partidario de la negociación con ETA porque yo veía que ETA ya estaba derrotada y que lo único que iba a conseguir era dar pábulo al discurso político de ETA, como de hecho se está produciendo, porque ante una ETA derrotada, darle facilidades de acomodarse a un movimiento político como ahora era que prolongara el discurso político de ETA. Ese discurso que en parte era responsabilidad mía y que yo sabía que si sobrevivía no está garantizado. En un futuro no vuelva a haber violencia, pero sobre todo lo que va a estar garantizado es un radicalismo político que va a hacer complicada la convivencia. Yo todavía tengo problemas de convivencia. Es más, dejé de ser socio del Athletic Bilbao porque una de las pocas cosas sagradas en la que creo, porque tuve que padecer feos y seguimientos y decidí dejar de ser socio del Athletic. Por cierto, que falló contra el Almería. Hola, buenas. ¿Qué hiciste para que te condenasen 2 veces a pena de muerte? Ahí estás tu chiquillo. No fue por torear un toro.
Gracias a Gaisca me he enterado que hubo una reunión previa de una reunión en la que se decidió la muerte del comisario Manzanas, el jefe del grupo de la Brigada Político-Social de San Sebastián. A raíz del enfrentamiento, del asesinato de Etxebarrieta a Pardines, posteriormente la Guardia Civil mató a Etxebarrieta. Nosotros nos sentíamos obligados a responder a la muerte de Etxebarrieta y tuvimos una reunión para hacer no solamente ese atentado, que fue el único que salió, sino alguno más. Y tuvimos una reunión, primero una que hubo en Ondarroa, que yo no estuve, pero luego hubo otra en los sacramentinos de Arratia, en la que se plantea llevar a cabo un atentado. Y ya la cosa estaba decidida, ¿no? Pero por asentimiento, nadie dijo que sí, pero por asentimiento se decide tirar para adelante por parte del que entonces acaudillaba a ETA, que ha muerto hace poco, también otro arrepentido como yo, Scooby Larraz, con una vida muy dolorosa y trágica, por su arrepentimiento. Y se decidió llevarlo adelante y se produjo el asesinato del jefe de la Brigada Político-Social de San Sebastián. Una brigada política. En la época de Franco había policía política. Los fueron deteniendo poco a poco. Y finalmente a unos les detienen en Artecalle, en Bilbao, a un día, uno se escapa y mata al taxista, donde se mete en el coche para que le saque de Bilbao y el taxista se opone y en un momento determinado porque le ve sangrando y lo mata para poder seguir con el taxi. Y a nosotros nos detienen en Mogrovejo, Santander. Se crea un gran proceso, un proceso en el que el régimen iba a demostrar que éramos una tremenda amenaza para el sistema político español, para la dictadura. Se manipula la existencia de aquel grupo, haciendo ver que España no estaba preparada para la democracia porque existía una amenaza muy grave que éramos nosotros, los de ETA, porque ya el Partido Comunista había lanzado desde el año 56 lo de la reconciliación nacional, es decir, iba a ser un partido pacífico. Y en ese proceso, pues con pocas garantías legales, pues a mí se me condena a 2 penas de muerte, una por asesinato y otra por bandidaje y terrorismo continuado. A 3 le condenan solo a una pena de muerte y otros 3 nos condenan a 2. Y yo decía, joder, si aquí hay rifa, a mí me caen todas las papeletas, ¿no? Afortunadamente hubo movilizaciones enormes. Luego, apenas la gente recuerda lo que fue nuestras madres. Nuestras madres se movieron por todo el mundo. Y ellas fueron las protagonistas de la búsqueda de solidaridad del Papa, Willy Brandt, el presidente francés, Olof Palme, el que entonces era jefe del laborismo británico, y hasta Nixon, que el embajador de España le había dicho que no manifestara nada respecto al proceso de Burgos. Hasta Nixon pidió clemencia a Franco y Franco nos indultó. Y me cayeron pues 30 años de condena que tenía que cumplir, con la sonrisa entre dientes, suponiendo que cuando muriera el caudillo saldría. Y efectivamente pues esperaba salir cuando muriese el caudillo. Pero me aquí, que los primeros que dicen que no saliésemos de la cárcel son nuestros compañeros de ETA, que dicen, traidores, si salís de la cárcel sois unos traidores. Ellos hacían manifestaciones por amnistía, pero no querían que saliésemos de la cárcel porque entonces se acababa el chollo de los presos de la cárcel, ¿no? Y entonces, bueno, pues como yo ya estaba
para esas fechas bastante arrepentido y dije, ¿cómo que no salir a la calle? Yo salgo a la calle. Ningún preso quería salir de donde estábamos en Córdoba, entonces en la cárcel, pero dije yo que sí, y aquello fue como esa de el último eso. Pues todos dijeron, pues yo también, y salimos a la calle. Y luego, bueno, pues vino la amnistía y nuestro representante político, que era Paco Letamendia, votó en contra de la amnistía. ¿Por qué? Porque no era la auténtica amnistía, porque no se cambiaban, porque no se llegaban a las condiciones revolucionarias, porque no se aceptaba el derecho de autodeterminación en Euskadi, porque era una falsa amnistía. Todo esto que estáis viviendo ahora con Puigdemont y todo esto, allí, el problema era que nuestro representante votaba en contra, y efectivamente votó en contra, y aún así salió la amnistía. Y esa noche que estábamos reunidos en un partidillo político que formamos, bajamos las escaleras, Oneindía y yo sonriendo, porque claro, no podíamos decir que estábamos contentos por la amnistía, que ya íbamos a ser ciudadanos normales al día siguiente. No podíamos decirlo, joder, eso era una cesión frente al enemigo. Oneindía me mira y me dice, ¿cómo se nota que Letamendia no necesita la amnistía? Y yo, sí. Y luego me dice, los del Partido Comunista dicen que todas las iniciativas que quieren sacar adelante llegan infiltrados de la CIA y les sabotean las iniciativas que quieren sacar adelante. Nosotros no necesitamos infiltrados de la CIA. Nosotros nos jodemos a nosotros mismos solitos y nos apañamos perfectamente, ¿no? Bueno, el primer adversario de la amnistía, para ser ciudadanos normales y dedicarnos a la política, que era lo que nos gustaba, eran los nuestros, ¿no? Juan Mari Vandrés, que le dieron una medalla, era nuestro abogado más normalito, que fue diputado, que le dieron una medalla, la medalla de Sancho el Sabio, de justicia, no sé qué, una medalla muy importante que se la dio Felipe González. Pues yo le pregunté, oye, Juan Mari, ¿cómo así te da Felipe González una medalla? Y él no me contestó. Él simplemente me dijo, nunca esperes que los tuyos te den algo. Efectivamente, así es la política. A ver, otro... ya veo. ¿Has tenido alguna vez algún conflicto con algún otro exmiembro o persona que no se supiera al final que pertenecía a ETA cuando acabó este grupo terrorista? Creo entender que si he tenido algún problema con gente cuando acabó ETA. Ahora menos, chiquillo. Ahora bastante menos. Bueno, yo tengo la suerte de moverme en un círculo de gente que fuimos de ETA y somos muy críticos con ETA, ¿no? Sobre todo en mi generación hay bastante gente. Luego, posteriormente, la cosa cambia, ¿no? Pero en mi generación hay muchísima gente que esto, ¿no? Sí, he tenido algún problema. Me han llamado hijo puta todavía hace 3 meses aquí abajo, ahí en la Plaza de los Fueros, y me doy cuenta de determinados ambientes que me miran, ¿será ese? Y bueno, pues como ya uno está muy viejito, pues intenta escaquearse y marcharse. Que la cosa está mejor que cuando había atentados y violencia, por supuesto. Que las malas caras, el boicot, el insulto y la posibilidad de agresión ha desaparecido totalmente, no. Es más, yo sé de políticos del PP, o yo mismo, evito determinados lugares a determinadas horas, ¿no? Y lo mismo que dejé de ser socio del Athletic porque tuve problemas yendo a San Mamés, ¿no? Hola. Quería preguntarte que cómo rehiciste tu vida después de salir de la cárcel. ¿Cómo orienté mi vida después de...?
¿Cómo? Bueno, afortunadamente el caudillo murió bastante pronto, que Dios lo tenga en su gloria, y salí con 32 años. Yo sabía que tenía que atarme a la vida normal. Me eché una novia enseguida, además yo salía de héroe, ¿no? Me faltaba el caballo, la guitarra y las pistolas, era del Top Mix en aquellos momentos, ¿no? Y bueno, pues tenía chavalitas y me casé muy pronto. Quería ordenar mi existencia y lo que pasa que me hizo una faena un día, por favor ven, ayúdame a montar este partido, y con unas condiciones económicas horrorosas. Me convertí en el caballero del sable, iba pegando sablazos a diestro y siniestro para poder sobrevivir, ¿no? Afortunadamente mi mujer trabajaba, pero lo nuestro era franciscano puro y duro, ¿no? Yo creo que el haberme casado pronto me ató un poco a la vida normal. Me llamaron a hacer el servicio militar, lo cual fue una faena, una absoluta faena, porque tenía 33 años. Me llaman a hacer el servicio militar y además, como era prófugo, no se me podía aplicar las reducciones del servicio militar. Tenía que hacer 2 años de servicio militar. Y yo casado y mi mujer embarazada. Bueno, total que me hice el loco nunca mejor dicho, y entre que los militares no querían que yo fuera a hacer la mili y yo que no quería hacerla, al final, después de hacer 13 días de servicio militar, pues me dieron inútil total para el servicio de armas. Estuve en ese partidillo, fui parlamentario. Luego trabajé en una fundación unos meses, luego fui concejal en el Ayuntamiento de Bilbao y luego, cuando dejé de ser concejal, trabajé en una imprenta 2 años y luego Nicolás Redondo Terreros, como la política me aburrió y hice el doctorado en periodismo, necesitaba un asesor de prensa y me dijo, hombre, si tenemos a Teo, que es doctor en periodismo. Y fui de asesor de prensa hasta que fracasó la alternativa constitucional frente al plan Ibarretxe y Nicolás Redondo presentó la dimisión, yo también presenté la dimisión. Estuve unos meses en el paro, se creó una fundación y me eligieron gerente durante esa fundación donde estuve unos 12 años. Bien. En general he hecho lo que, con cierto egoísmo personal, he hecho lo que me ha gustado, ¿no? Ha sido una vida durilla, pero una vida no aburrida, ¿no? Precisamente. He hecho grandes amigos y ha habido momentos gratificantes en la política. Aquello de ser del primer Parlamento vasco y constituir el Estatuto de Autonomía, eso que para nosotros era un sueño y tal, fue un momento de gran gratificación, fue una época muy constructiva y muy positiva en la relación entre los partidos políticos, cosa que ya no es. Según los partidos se iban haciendo viejos, los partidos se iban transformando, se iban invirtiendo incluso. Y bueno, como diría mi madre, me hice un hombre de provecho, ¿no? No me metí en más líos graves, aunque los he rozado, porque cuando el tema de que los polimilis dejaran las armas, tenía que pasar la frontera para estar con ellos y tal, y una vez me pararon en Irún la Guardia Civil y tuvo que intervenir el gobernador civil para que me dejaran salir. Yo iba a que dejaran las armas, yo no iba a animarles a que siguieran pegando tiros, ¿no? Y bueno, en general
Bien, ¿no? Cuando escribí mis memorias, que si alguno las leéis son bastante divertidas. Las de mi amigo Neidía son muy pesadas, las mías son divertidas. Él era el filólogo y yo era el periodista. Nunca perdí el sentido del humor y en las memorias tampoco lo pierdo, ¿no? Entonces, creo que realicé mi vida haciendo lo que me gustaba, aunque tengo que reconocer con un poco de egoísmo, y haciendo padecer a mi mujer y a mis hijas cosas que otros no les hicieron padecer. Hola, ¿consideras que en plan antes, o sea, durante el franquismo y así, la violencia que ejerció ETA era necesaria o...? Sí. Bueno, sin más era solo eso. Yo justifiqué la violencia de ETA durante el franquismo, durante mucho tiempo. Pero años después de salir de la cárcel empecé a pensar que de aquellos polvos bastante ingenuos, voluntaristas, que creíamos que iban buscando la liberación del hombre en un sentido solidario e internacionalista con el resto de los pueblos revolucionarios, Vietnam, Camboya, Chile, Argentina, Nicaragua, El Salvador y todo eso, aquellos polvos violentos, me di cuenta que crearon los lodos posteriores, que ya en los orígenes, desde un principio de ETA, existía la maldad que posteriormente se produce en ETA. Es más, aquel señor que está ahí me hizo hacer un trabajo sobre si existió alguna ETA buena, porque tengo compañeros, amigos míos, que consideran que ETA después con la democracia estuvo mal, pero que con el franquismo estuvo bien, y yo puse un título muy rotundo: nunca existió una ETA buena. Es decir, desde los orígenes, ETA, con la asunción de la necesidad de la violencia y la inspiración en determinados teóricos, como por ejemplo Frank Fanon, que consideraba que había que matar, que sobre la sangre de los colonos franceses en Argelia era de donde se iba a construir el Estado revolucionario argelino, con esas consideraciones, es decir, la necesidad de matar a cualquier adversario para justificar la pureza del proceso político que tú protagonizabas, se podía hacer algo que supusiera liberación, progreso, humanidad en la futura sociedad que se creara. Eso ya estaba en aquella ETA ingenua que nosotros no quisimos y no pudimos ver. Pero gracias a la beca que nos otorgó la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, un poco larga, ¿no?, y la reflexión que se produjo en el tiempo de cárcel, y los cambios tan sustanciales que se produjeron en la política en la transición española, la meditación mía concluyó en que nunca hubo una ETA buena y nunca estuvo justificado el uso de la violencia, a pesar de que era una dictadura, y una dictadura cruel. ¿Se llegó a tratar, digamos, como de religión el movimiento, tal y como se ha hecho en países como México y El Salvador, a sus grupos terroristas? Raúl, por favor, dime, porque... Creo que quiere decir que si tenía un componente religioso, ¿no? Más que nada, si se llega a darle tanta importancia como que se acaba tratando Sí. Sí, había un componente religioso en la actitud, por supuesto. Por supuesto. Bueno, ya he dicho antes que la mayoría de mis compañeros de mi generación que cogieron las pistolas, pocas oxidadas y viejas, porque habían pertenecido al maquis y algunos al requeté, porque muchos eran hijos del requeté y eran pistolas familiares, eran gente que procedía del franquismo.
había mucho seminarista. Incluso seminarista que estaba a punto de hacer misa. Y luego había bastantes curillas que influían, curas jóvenes que influían en el discurso de ETA de una manera muy decisiva. Lo cual no quiere decir que la Iglesia vasca estuviera a favor de ETA, no. Pero ya desde el seminario de Vitoria, y perdonar un poco el eruditismo, el clero, desde que se constituye la diócesis de las Vascongadas y luego en 1860 y tantos, la Iglesia vasca es muy identitaria, es muy etnicista. No era nacionalista, Barandiarán no es nacionalista, pero exalta la existencia de una raza. Eso ya empieza a ser hitos que luego en política pueden ser explosivos, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de mi amigo del alma, Onaindia quería ser misionero mercedario, quería entregar su alma a Dios. Como por un problemilla que tuvo en el seminario, pues resulta que le echan del seminario, su biógrafo, Fernando Molina, dice, el ósculo que dejó su vocación religiosa lo ocupó con la política. Pero yo, que me consideraba más seglar, pero que había estado en colegios de frailes y tal, sí, ese voluntarismo era profundamente religioso. Y no cabe duda que incluso en la mentalidad de la política en general española, poco a poco menos, pero está ahí. De hecho, España fue el país en el que el movimiento obrero se constituye alrededor del anarquismo, porque el anarquismo era mucho más espiritual, menos racionalista que el socialismo marxista. La religión en la política española juega mucho papel, y en el caso vasco muchísimo más, porque la fe ha estado ahí al lado. Es más, si ves los mapas electorales y la influencia de los párrocos en las municipales y los resultados electorales en general, es decir, la religión cuenta muchísimo a la hora de la decisión de voto. Eso es evidente. La última pregunta, ¿a qué se debe? O sea, me refiero, el tema de... Porque tú has dicho que has estado en la alcaldía, que supongo sería con el PNV, luego también te pasaste al PSOE, pero también has estado en ETA, y ETA se considera extrema izquierda. Entonces, ¿a qué se debe esos cambios políticos durante tu vida? Más o menos te he entendido. En ese sentido yo soy bastante traidor. Es más, la democracia es un producto de pequeños traidores. Porque si no haces congeniar tus intereses con el de enfrente, se produce enfrentamiento. Yo, a un amigo que viene del antiguo régimen, que estaba muy triste porque un falangista compañero le había echado en cara y le había maldito porque había dejado de ser falangista, le tuve que consolar y decirle, mira, tranquilízate, al fin y al cabo la democracia no es más que el ejercicio de pequeñas traiciones. Los principios están bien, como referentes. En la política, que le inventaron los comerciantes y los filósofos en Grecia, la política necesita transacción, diferenciación. Yo afortunadamente he cambiado. Cuando se dice, yo de toda la vida solamente se puede ser del Atleti. Igual de la religión. Pero cuando dejas de ser un ser religioso, claro que tienes que cambiar. Las opciones políticas están ahí. Los partidos son instrumentos de la sociedad. No es el partido el que debe de instrumentalizar a la sociedad. Churchill fue diputado por el mismo distrito
por el Partido Conservador y por el Partido Liberal. ¿Qué era lo importante para Churchill? ¿El partido o la sociedad? El distrito, su sociedad. Yo vi en Euskadiko Ezkerra, yo nunca fui del PNV. Bueno, no pongo calificativos. Yo empecé a ver en un momento determinado un viraje excesivamente guipuzcoano, excesivamente nacionalista. Y no me gustó. Y además de enfrentamientos personales. Y a mí me gustaba la política comprometida y abierta del socialliberalismo de Felipe González. ¿Y a dónde vamos con este proyecto pequeño que hay que respetar, que hay que fomentar, que hay que desarrollar culturalmente sin abusar y sin hacer asimilación cultural como hicieron en su día otros? ¿A dónde vamos con un proyecto pequeño? Frente a un proyecto solidario, social liberal y democrático. Opté por eso en un momento determinado, afortunadamente. Y luego, cuando no me gustó el Partido Socialista, me di de baja y soy un ciudadano libre de polvo y paja en ese sentido. Los partidos son instrumentos, las ideologías políticas están ahí, pero nosotros somos seres libres y críticos. Y muchachos, sed críticos, porque a pesar de mucha red social, sois más tontos que nosotros. Os lo juro. Es decir, asumís con mucha facilidad las cosas, ponerlas en entredicho. No hagáis la tontería que va el otro, el amigo, y me dice, oye, ¿por qué no te vienes a neta? Y voy yo y me meto neta, y me complico la existencia. Ser profundamente críticos, pensar las cosas, valorar, contrapesar. E incluso empezaréis a ver a los políticos no solamente por lo que dicen, sino por sus formas y sus maneras. Es decir, como los buenos toreros que saben cuándo sale el toro del cajón y dice, ese va a ser malo porque tiene malas maneras. Bueno, empezaréis a tener un bagaje cultural. Y luego otra cosa. Yo, uno que trabaja aquí, que no sé si está allí porque tampoco veo bien, me viene acabando la carrera. Yo empezaba en la política democrática y me dice, claro, yo era un mito, me dice, oye, ¿qué nos recomiendas? Y dije, no hagáis el chorra como yo, acabad la carrera, buscar trabajo y luego pensar si queréis dedicaros a la política, pero no vayáis condenando vuestra vida a la política directamente desde tan joven. La verdad, las juventudes de los partidos es un nido de víboras, muchachos. Yo no os lo recomiendo. Sed críticos, profundamente críticos, y sobre todo, el saber no ocupa lugar. Nosotros les tomábamos el pelo a los funcionarios de la prisión de Cáceres. Ustedes los tienen presos, pero gracias al conocimiento nosotros cada momento somos más libres. Y era cierto. El saber libera y crea criterio, y sobre todo, cuando vienen más dadas en la vida, es verdad que la psique nos puede jugar malas pasadas, un bagaje cultural. Es una pena que quiten la filosofía, debería de haber más filosofía. Un bagaje cultural es una herramienta fundamental para moverse en la vida. Y en la política, ni os cuento. Desgraciadamente, los políticos de ahora, en mi opinión, son muy analfabetos. Apa, tengo una pregunta yo. Y es ¿qué piensa ETA después de la muerte de Franco? ¿Cómo reacciona ETA y qué pensabais que iba a pasar? ¿A la muerte de Franco cómo reacciona ETA? Sí, ¿cómo reacciona? ¿Qué pensabais? Hombre, pues había alguno ya en ETA que consideraba que había que crear un partido que sustituyera a ETA, ¿no? Que fue Pertur, y se lo cargaron, lo mataron, lo asesinaron. ETA estaba en un momento de euforia. Los que eran los comandos estaban en un momento de euforia. Había un debilitamiento de las fuerzas de seguridad y se movían con mucha agilidad y llevaban adelante atentados. Y Argala tenía esta lógica. El que fue el líder, que luego
un comando parapolicial o paramilitar lo mató. Tenía esta lógica. Si hemos combatido al franquismo, mucho más fácil es combatir a la democracia. Hombre, pero es que la democracia te da posibilidades de que vengas a convivir y a plantear tus ideas en democracia, no 800 muertos después como ha pasado. Y por un lado había alguna inteligencia, había algún grupo inteligente que decía hay que crear un partido y participar en política, y había otros que decían, joder, lo nuestro es leña al mono hasta que cante. Y decidieron esa vía, que fue la vía que triunfó, porque generalmente en ETA triunfan los que tienen las pipas y los que siguen matando y los que siguen provocando una dinámica política supeditada a las acciones terroristas que realizan. Nosotros que ya veníamos con un cierto bagaje, queríamos constituir un partido, queríamos atraer el mundo de ETA a la democracia y que ETA entrara en la democracia positivamente, pero la mayor parte de ETA no quiso entrar, ¿no? Haciéndonos un favor en lo personal, porque decíamos, joder, si no damos este paso, nosotros hubiéramos sido como esos, ¿no? Que se llevarán muchos votos, pero ¿a qué precio se están llevando los votos, no? Y bueno, eso nos hizo reflexionar más y considerar muy pronto, algo que para mí fue enternecedor, que un viejo militante, bueno, viejo, éramos jóvenes todos, uno que había sido militante de ETA, dijera al año de participar en política que la democracia no se podía instrumentalizar, no se podía usar la democracia para hacer otra cosa, que la democracia era un fin en sí mismo y que la democracia era sagrada. Y la verdad, a mí me enterneció aquello porque era de una persona que había estado muy pringada en lo que eufemísticamente se llamaba lucha armada, ¿no? La última y corta porque tengo que ir a que me mire el médico. Buenos días. Nada, te quería preguntar si tú crees que la violencia puede ser justificada. ¿Que la violencia? Puede ser justificada. Sí. Sí. Sí, la violencia puede ser justificada. Cuando se realiza desde el Estado de Derecho y proporcionalmente. El monopolio de la violencia desde el origen de la convivencia política la tiene el Estado. Es cierto que también, incluso en la escolástica española, se acepta el tiranicidio cuando ese Estado es tiránico. Pero ojo, porque el que usa la violencia contra el tirano, y no hay más que ver la película Bananas de Woody Allen, luego resulta que se convierte también en otro tirano, ¿no? Fijaros lo que está pasando ahora en Nicaragua, eso, en El Salvador, con Daniel Ortega, ¿dónde está? Ya patino, soy anciano. En Nicaragua, ¿eh? El líder revolucionario a dictador absoluto, ¿no? Y sus viejos compañeros que no están de acuerdo en la cárcel o en el exilio, ¿no? Es decir, en política y en casi todo, el medio se convierte en fin. Si tú usas la violencia, luego vas a seguir casi seguro usando la violencia. Es más, a la Revolución Francesa le costó muchos años civilizarse porque había usado la violencia revolucionaria en el momento de librarse del absolutismo. Bueno, chicos, ha sido un placer estar con vosotros. Para mí me da mucha pena dejaros. Oye, a lo dicho, andaros con ojos y no hagáis el tonto como yo.